Hoy comenzaremos hablando de los fluidos. Primero definimos qué es un fluido. Un fluido es cualquier sustancia que puede fluir. Usamos el término tanto para los líquidos como para los gases. De ello exploraremos conceptos como es la densidad, la presión y la fuerza que se aplica en un fluido. Por lo cual también estudiaremos la dinámica de los fluidos, que es el estudio de los fluidos en movimiento. Los primeros temas que hemos visto en clase es la densidad, la cual se define como su masa por unidad de volumen. Es decir, que dos objetos hechos del mismo material tienen la misma densidad. Esto es porque la proporción de masa a volumen es la misma para los dos objetos. También es importante saber qué es la presión en un fluido, y es cuando un fluido está en reposo, ya sea líquido o gas, y ejerce una fuerza perpendicular a cualquier superficie en contacto con ésta. Es importante aclarar que la superficie no se acelera porque el fluido circundante ejerce fuerzas normales iguales sobre ambos lados. El fluido no puede ejercer ninguna fuerza paralela a la superficie, ya que eso provocaría que la superficie se acelerara. Por lo tanto, aunque un fluido se considere que está en reposo, las moléculas que lo componen están en movimiento. La fuerza ejercida por el fluido se debe a los choques de las moléculas con su entorno. Si llegáramos a imaginar una superficie dentro del fluido, el fluido a cada lado de ella ejerce fuerzas iguales y opuestas sobre la superficie. Por lo tanto, definimos la presión en este punto como la fuerza normal por unidad de área. La unidad del sistema internacional para la presión es el pascal, y un pascal es igual a un newton sobre metro cuadrado. Es importante aclarar que la presión en un fluido es la misma en todo su volumen. Por lo tanto, si el fluido está en equilibrio, cada elemento del volumen está en equilibrio. Ahora hablaremos sobre los efectos de la viscosidad. ¿Pero qué es la viscosidad? Es la fricción interna en un fluido. Las fuerzas viscosas se oponen al movimiento de una parte de un fluido en relación con otra. Los efectos de la viscosidad son importantes en el flujo de los fluidos, en las tuberías, en el flujo de la sangre, en la lubricación de las partes de un motor y en muchas otras situaciones. Los fluidos que fluyen con facilidad, como el agua y la gasolina, tienen mayor viscosidad que los líquidos espesos, como la miel o el aceite para motor. Las viscosidades de todos los fluidos dependen mucho de la temperatura. Aumentan para los gases y disminuyen para los líquidos al subir la temperatura. Un fluido viscoso tiende a adherirse a una superficie sólida que está en contacto con ella. En este ejemplo podemos ver la jeringa, donde el fluido está en contacto con esta. Por lo tanto, la viscosidad tiene efectos importantes sobre el flujo de los líquidos a través de las tuberías. Para este trabajo utilizamos agua, salsa, leche, miel y crema, tal y en el orden en el que aparece en la fotografía. Utilizamos una jeringa y una superficie plana. Para ello colocamos cada uno de los fluidos en una jeringa, en la cual se le ejerció una fuerza y pudimos observar la viscosidad de cada uno de estos fluidos. La trayectoria de una partícula individual en un fluido en movimiento se llama línea de flujo. Es importante aclarar que la masa de un fluido en movimiento no cambia al fluir. El producto de la tasa de flujo de volumen es la rapidez del flujo del volumen sobre el tiempo, es decir, la rapidez con que el volumen cruza una sección del tubo. Y así la rapidez del flujo de masa es el flujo de masa por unidad de tiempo a través de una sección transversal, y es igual a la densidad multiplicada por la rapidez de flujo del volumen. Así podemos observar que al momento de caer cada uno de estos fluidos, el agua es la que tiene menor viscosidad, por lo tanto fluye con mayor facilidad. El que tiene mayor viscosidad, en este caso podemos observar que es la crema, ya que tarda más en bajar. De modo que fuerza cortante es proporcional a la velocidad de deformación del fluido. De la viscosidad es la constante de proporcionalidad.